Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Generó discrepancias desde su origen, pero alcanzó el máximo de cuestionamientos cuando la expresidenta hizo ingreso del proyecto de nueva constitución a días del término de su gobierno. Quienes defienden ese proceso dicen que en el cronograma siempre estuvo contemplado que el compromiso era entregarlo al Parlamento y que ahí se zanjara la discusión. Pero hoy el gobierno actual explicitó lo que muchos ya advertían, que la administración de Sebastián Piñera no pretende avanzar en ese proyecto y también se descartó que fuera uno de los temas prioritarios en la agenda. Es lo que dijo hoy el ministro Andrés Chadwick y lo que nos lleva a analizar este tema acá esta noche en el debate de Vía Pública. Y tenemos una pregunta para que ustedes también opinen a través de la página de 24horas.cl, vinculado totalmente con el tema que vamos a analizar esta noche en el debate de Vía Pública. ¿Crees que se debiera seguir avanzando en el proyecto de una nueva constitución? ¿Sí o no? Pueden ustedes votar ahí en la página de Facebook de 24horas.cl y vamos a estar revisando los resultados al término de este Vía Pública. Vamos con las noticias que han marcado esta jornada. La Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora, esto para reunir antecedentes sobre la operación Huracán. A 23 años de presidio fue condenado el autor del atentado explosivo en el Metro Escuela Militar registrado el año 2014. Y un puente peatonal en Miami se derrumbó sobre una autopista y aplastó a varios automóviles. El accidente dejó un número aún indeterminado de fallecidos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos acá con el debate en Vía Pública. Bien, regresamos al debate aquí en Vía Pública. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta noche en el panel. Primero a Tomás Jordán, abogado, asesor en Derecho Constitucional en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de Michelle Bachelet. Muchas gracias por estar aquí esta noche, Tomás. Jorge Alessandri, diputado de la UDI, integrante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Muchas gracias por la invitación. Esta noche. María Cristina Escudero, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. María Cristina, gracias por acompañarnos. Y el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, diputado, gracias también por estar aquí. Muchas gracias Esta noche. por en Vía Pública. Exacto. Bueno, hemos estado hablando de la nueva constitución en los últimos días, en las últimas semanas, con más fuerza, precisamente porque la expresidenta Michelle Bachelet presentó su proyecto durante los últimos días y eso generó una serie de cuestionamientos en el sentido de la fecha, de la oportunidad en que lo presentaba. Y hoy nuevamente hace noticia porque el ministro del Interior dice directamente que no estaba dentro de las prioridades y que no se pretende avanzar en ese proyecto puntualmente. Quería partir primero, Tomás, conociendo cuál es la opinión que tienes respecto a cómo se ha dado este proceso con lo que fue el proceso de constitución durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Súper. Gracias por la invitación. Muy claro. Creo que uno de los objetivos, cuando la presidenta lo presenta el proyecto de nueva constitución hace unos días atrás, era abrir el diálogo político en torno a la constitución. Y creo que se ha producido plenamente. El presidente de la República acaba de dar una entrevista, se pronunció sobre el tema, su ministro del Interior hoy día en la mañana. Por lo tanto, los distintos actores, los senadores, por lo tanto estamos abriendo un debate a toda la sociedad y político sobre la nueva constitución. Me parece. Pero con las declaraciones del ministro Chadwick, claro, ¿es abrir un debate o más bien cerrar el debate sobre ese proyecto? Ya, lo que pasa es que el presidente ahora acaba de leer, que dijo voy a leer el proyecto de la presidenta, estaba de acuerdo en un periodo de 6 años que también se propone en el proyecto. Por lo tanto, me parece que el presidente avanza lo que hoy día el ministro trató de retroceder. Esa es mi lectura inicial. Que no fue tan enfático o tan categórico respecto a no avanzar en ese proyecto. Claro, lo que pasa es que ahí hay un poco una contradicción del ministro que es abogado y profesor de Derecho Constitucional, porque los argumentos que da son exactamente los que la presidenta dio en un diálogo político, en que las constituciones son acuerdos, fija las reglas de convivencia. Ese es el mensaje de la presidenta de la República en su proyecto. Pero llega a la conclusión de que en ese proyecto en particular no se tiene que avanzar. Cuestión que es bien rara porque al final lo que hay que proponer son distintas miradas en la discusión constitucional. La presidenta presenta un proyecto y seguramente el presidente Piñera presentará otro proyecto, por lo tanto tienen que producirse en el debate público las distintas miradas, tienen que concurrir, generarse en los principales acuerdos o iniciar un camino hacia un acuerdo constitucional. Me parece que vetar o más bien señalar que hay proyectos en particular que no se tienen que mirar es todo lo contrario a lo que él mismo afirmaba. Sí. Diputado Alessandri, ¿cómo interpreta usted las palabras de hoy día del ministro Chadwick? ¿Es o no un portazo, un cierre a la posibilidad de discutir ese proyecto? Creo que no es novedad lo que ha dicho el ministro del Interior.
Todos sabíamos que no era prioridad de Piñera y de su administración una reforma constitucional, menos lo va a ser una que entró 5 días antes que terminara el gobierno. Y recordemos, primero, que en política las formas son importantes. Cuando entra el proyecto no es un detalle menor, es un tema importante porque en política estas cosas importan. Además, el país durante 4 años estuvo en un proceso donde se gastaron más de 2.000 millones, se consultó a la ciudadanía, se trabajó con los partidos políticos, de gobierno especialmente, y después a última hora se hace un proyecto más bien entre las paredes de la moneda y no tanto considerando los cabildos, no tanto considerando incluso a los parlamentarios de la nueva mayoría, pero cuando Andrés Chadwick, no me sorprende cuando Andrés Chadwick dice que no va a perseverar en ese, pero por supuesto que siempre los gobiernos tienen que estar abiertos a cambiar las cosas que la Constitución tenga mal. Se han hecho más de 280 reformas desde el año 90 en adelante, así que Chadwick probablemente se está diciendo que no va a ponerle urgencia a la reforma de la presidenta, pero no creo que se cierre cualquier cambio constitucional. Si le tocó votar muchos como diputado y como senador. Sí, o sea, queda un poco enredada la situación. ¿El actual gobierno quiere o no quiere hacerle cambios a la Constitución? No es prioridad para la gente y no es prioridad para este gobierno. No le va a poner urgencia al proyecto ingresado por la presidenta. Eso es el mensaje clarito de Chadwick. ¿Cree que va a mandar un nuevo proyecto? Quizás. Aunque tenga muchos elementos similares al que no ya está en el programa de presentado. gobierno. Yo creo que hay tantas cosas que arreglar antes, partiendo por el déficit fiscal más grande de la historia, partiendo por el bajo crecimiento, partiendo por todos los problemas que hay con el programa de gobierno de Piñera. Anuncia, por ejemplo, medidas en pro de la clase media, y creo que lo que quiso transmitir Chadwick es que no es la prioridad de esta administración ponerle urgencia a este ni a otro proyecto de reforma constitucional. Sí. ¿Qué futuro debiera tener en el Congreso ese proyecto de la expresidenta Michelle Bachelet? Si no me equivoco, usted también fue crítico del hecho de que se mandara en los últimos días. A ver, bueno, yo creo que más que un panel de políticas públicas, un foro constitucional entre la opinión de la presidenta Bachelet y del actual presidente Piñera, tienen mucho prestigio, trayectoria ambos, pero no son necesariamente ellos los más idóneos en términos técnicos. Yo creo que los presidentes de la República fijan las metas efectivamente país. Y yo creo que lo importante es que el presidente Piñera, más que señalar las virtudes o defectos que uno no esperaría del presidente Piñera en lo que se refiere a un constitucionalista, más bien es saber si él tiene genuina convicción de que esto sea parte de su programa de gobierno y cuál va a ser el itinerario constitucional marcado para llegar a buen término. La presidenta Bachelet lo hizo al inicio de la legislatura, tuvimos los ELA, que eran los encuentros efectivamente locales autoconvocados, tuvieron cerca de 200.000 personas, participaron muchos políticos de uno y otro sector. Efectivamente, como tú señalaste, tal vez si uno hace el zoom respecto al final, me hubiese gustado que la entrega hubiese tenido otro rito más bien republicano, que como nueva mayoría nos hubiese interpretado todo en términos de conocimiento, más que la sola pieza académica que uno lo puede discutir, como digo, tal vez en un foro distinto, que se agotaría obviamente a este espacio en cuanto a los méritos o virtudes de esta nueva Carta Fundamental, pero yo esperaría, como digo, más que este ping-pong del ministro Chadwick, del presidente Piñera, si son 6 años, porque además lo del mandato presidencial es bastante accesorio respecto al contenido de una carta. En ese ping-pong, como dice, ping-poneo, porque yo creo que tendrá que ver también con que cada mandatario quiere que quede su firma en la Constitución. Bueno, puede ser algo de aquello, pero claramente de la presidenta Bachelet sabía que no iba a estar su firma de por medio, pero sí le reconozco el impulso de entender que la casa común es la Constitución, que necesitamos otra Carta Fundamental y que esto tampoco es un tema baladí en términos de irlo posponiendo. A mí me huele mucho, y disculpa la reflexión, a lo que pasó con el binominal. Lo discutíamos y siempre nos decían, no, que este es un tema de los políticos, que este es un tema que no le interesa a la gente, no está en las prioridades ciudadanas. ¿Y qué pasó finalmente? Porque no logramos llegar a un encuentro entre las grandes mayorías. Finalmente terminamos en la administración pasada logrando un acuerdo con partidos más chicos. Y a mi juicio, por ejemplo, el cambio del sistema del binominal como gran titular es positivo, pero creo que hubiese sido mejor. De hecho, por ejemplo, en la administración Piñera 1 ya hubo una posibilidad de cambiar el sistema binominal con mucho menos parlamentarios, pero en aquel entonces la UDI efectivamente estuvo en contra. Entonces, al final del día se acumula, no digo rabia, molestia, indignación, sino que
cambian las fuerzas políticas y finalmente termina haciéndose las cosas distintas. Por eso que esto es un tema de Estado. Un punto muy corto, es importante que los auditores tengan claro que somos un país serio y cualquier cambio en el largo del periodo presidencial es para el próximo presidente. Ni la presidenta Bachelet ni el presidente Piñera están planteando un cambio para su periodo. Ya, que no es que pretendan alargar su Porque actual en otros países de la región administración. han pasado cosas así, pero aclarar que no es el caso. Sí, María Cristina. Yo creo que hay que precisar dos cosas. Uno, puede que no sea una prioridad de esta administración, pero no es correcto decir que no es una prioridad de la ciudadanía, porque las encuestas, en términos generales, y hubo una encuesta el lunes recién pasado, que señalaba que el 82% de la población cree que se necesita una nueva constitución y el 61% señala que es un tema prioritario. Entonces, y hay que recordar cómo surge este proceso constituyente, que es una demanda ciudadana. Y si uno analiza lo que ha pasado en otros países democráticos, es que las demandas ciudadanas por una nueva constitución empiezan a crecer, y si el sector político no las toma y no las hace suyas para discutirlas, la ciudadanía pasa por encima, con nuevos liderazgos, con nuevas protestas y nuevas propuestas. Ahora, probablemente el argumento que entregaría alguien del gobierno de Chile Vamos sería, no estaba en nuestras prioridades en el periodo de campaña y sin embargo la gente votó por este gobierno. Bueno, porque puede que Piñera haya sido un mejor candidato o haya habido muchas razones y la gente, a pesar de que no estaba en su campaña, lo prefirió, pero eso no quiere decir que deje de ser una prioridad y eso seguramente se va a ver a lo largo de cómo se va manifestando la ciudadanía con respecto a los temas que van surgiendo como prioritarios para ellos, si es que es necesario, o si es que van a plantear o no una nueva constitución. La experiencia internacional señala que los procesos constituyentes no se detienen fácilmente. Y hay otra cosa que también es interesante, que si uno lee el proyecto de la presidenta, más allá de si lo presentó 5 días antes de terminar el mandato, sí recoge mucho de los ELA. Recoge, nosotros desde la Universidad de Chile, a mí me tocó sistematizar los resultados del proceso participativo. Entonces, cuando leí el proyecto me parece que en principios y valores, en derecho, en forma de interpretación de la Constitución, hay mucho de los encuentros ciudadanos y del proceso participativo. Entonces, eso es interesante porque muchos tienen la duda respecto a si efectivamente acá se recogió lo que se planteó en este proceso de participación o más bien esto contempla las decisiones que tomaron aquellos que redactaron el proyecto. Hay mucho recogido. Yo invito a la gente a leer el proyecto. Lo más interesante es discutir lo que el proyecto y lo invito también a revisar las bases ciudadanas. Están todas disponibles en la web y uno puede trazar que ahí todos los derechos nuevos que se mencionan ahí, la forma de protección de los derechos nuevos están en las bases ciudadanas. El tema del no abuso tiene que ver con una protección distinta de los derechos. El tema de una interpretación de un Estado más solidario, eso está en el proyecto de la presidenta. Y obviamente se puede quedar corta en cosas que están en las bases ciudadanas y que no están recogidos en el proyecto, pero eso es lo interesante de que el proceso constituyente siga y que ahora sea una etapa representativa. Ahora le toca a los partidos políticos, ya fue la parte participativa y ahora siguen otros canales y sería muy interesante que el gobierno tomara la iniciativa porque es difícil en democracia hacer transformaciones profundas al sistema político y a esta casa común que tenemos que hacer en la Constitución porque se suelen polarizar los temas y la invitación quizás es a no polarizar tanto porque hay muchos temas en común, en las bases ciudadanas se vio que hay obviamente diferencia en temas, pero también hay un hilo común que la gente piensa de cómo debiera ser Chile. La cantidad de gente que participó, ¿no le quita peso al desarrollo del proceso? No, todo lo contrario. Comparativamente, este es uno de los procesos más participativos de su tipo en procesos constituyentes. Pero comparativamente con que, por ejemplo, pensando pensando con el total de gente que podría haber participado, que estaba cumpliendo con los requisitos. Es comparativamente con otros países y comparativamente con nosotros mismos. Nosotros mismos no tenemos una experiencia de participación ciudadana.
Ciudadana. Estamos hablando más o menos de cuánta gente, 200.000. Son 204.000. 204.000, y eso significa 1,2% como porcentaje. Eso es mucho. Y lo otro que hay que considerar es que los procesos participativos no tienen que ser representativos, son dos conceptos distintos. La participación complementa la representación, no la desplaza. Y lo que hace la participación es legitimar el proceso, porque la gente que no participa vio que el proceso estuvo abierto. No necesariamente tiene que haber ido, pero legitima que su vecino estuvo ahí o que escuchó en la televisión que otros fueron, y eso hace que en su imaginario vea que no fue hecho en cuatro paredes, que efectivamente hay un insumo que es distinto, que es diferente, que es un proceso que quizá si no le gustaban los partidos políticos pudo ir y tuvo la oportunidad de decir algo a través de la página web o con sus vecinos, etcétera. Esa es una de las críticas que surgió. Se dice que esto se realizó entre cuatro paredes. ¿Quién finalmente redactó? ¿Quién hizo este proceso de trasladar lo que estaba en el proceso participativo ciudadano y lo convierte en un proyecto? Sí, hay varias cosas. Uno que tiene que ver cuál era el compromiso de la presidenta. Y ahí hay dos niveles. Uno sobre los contenidos y otro sobre cuál era su compromiso final y qué rendía cuenta a la ciudadanía. Ella siempre señaló que las bases ciudadanas, que el resultado de lo ELA y de los cabildos, era el insumo principal de su proyecto. Me parece que Cristina va directo a ese punto y hay muchos elementos de las bases ciudadanas que son recogidos en el proyecto, en dos niveles. Uno, la perspectiva de lo que la gente habló, que básicamente es más democracia y una perspectiva social de la sociedad y del Estado. Y dos, sobre los elementos puntuales. En el fondo, niños y niñas y adolescentes fue un tema de Loela, está en el proyecto, la igualdad entre hombres y mujeres, la equidad de género, la igualdad en el trabajo, que se refleja en la equidad de salario. En el fondo hay una serie de elementos, sobre todo en derecho, que está recogido en la traducción jurídica de lo que pasó en la base ciudadana. Y dos, el compromiso de la presidenta era rendir una cuenta política de ese texto hacia los ciudadanos que habían participado y a todo Chile. Y eso es lo que hace. En el fondo, lo que hace el gobierno es trabajar con su equipo interno, primero la SECPRED, después con el ministro del Interior, que en el fondo la división jurídica, la división de estudios, cómo se redacta un proyecto de ley. Y a partir de eso, ¿cuál era el mandato? Reflejar las bases, reflejar la tradición jurídica chilena, que lo dice en 2015 la presidenta, respetar las reformas de la transición, se transforma en este proyecto que en el propio mensaje lo dice. ¿Cuáles son mis fuentes? Recojo las bases, recojo la tradición republicana, democrática y social de Chile y recojo la transición en aquellos arreglos que van en coincidencia también con las bases ciudadanas. ¿Pero quién hace específicamente ese proceso y lo convierte en este proyecto de nueva constitución? Lo digo porque una de las críticas que surgía era que no se le preguntó a nadie o que los propios partidos políticos tampoco pudieron intervenir o por lo menos opinar sobre lo que haya aparecido. Según la prensa lo lidera Tomás. Y eso por eso le pregunto a Tomás. Claro. Coordinador de los equipos internos que tienen que ver cómo se desarrolla en la Secretaría General de la Presidencia todo proyecto de ley. Pero es un gran mérito en todo caso. No, es un gran mérito, pero el mandato no era que no estaba dirigido a mí en particular. ¿Podemos decir que la constitución de Tomás Jordán? No, era una rendición, después va al comité político, en donde están los ministros del comité político, ellos tienen sus visiones, el ministro del Interior es un constitucionalista muy respetado, tenía sus visiones constitucionales, que el mandato del presidente era el reflejo con las bases ciudadanas y esta tradición. Y eso es lo que nosotros esperamos que también se cuestione o se libere en torno. Igual que Tomás menciona cosas que sí se recogieron, hay cosas que no. Por ejemplo, los cabildos ciudadanos mencionaban un Congreso unicameral. Y la propuesta sigue considerando el Congreso que tenemos hoy día con Cámara y con Senado y lo justifica por la historia de Chile. Y así hay una serie de ejemplos. Lo que pasa es que es un buen punto porque aparecía en primer lugar el Congreso unicameral y decía la sistematización en menor medida bicameral. Y como había que conciliar ciertos criterios, que era siempre hemos tenido un Congreso unicameral, el Senado tiene un rol muy importante como órgano revisor y ponderador, se opta con mantener el Congreso bicameral, pero estableciendo también una cuestión que aparece en los CELA, que es el equilibrio entre los poderes. Por lo tanto, cuando se dice, por ejemplo, se bajan los quórum, y hay dos quórum, que es mayoría absoluta y mayoría simple. Eso es equilibrio de poder entre el funcionamiento democrático y el Ejecutivo, porque en el fondo hay un mayor juego entre los proyectos que envía el Ejecutivo con el Congreso. Por lo tanto, tratamos de ir traduciendo en lógica jurídica lo que los propios diálogos iban. Otro detalle que causó suspicacia es que, aparte del periodo de 6 años sin reelección, se sube la edad, o se sube de vuelta la edad de 35 a 40 años. El tema presidencial. Para la presidenta y senadores, entiendo, ¿no?
presidentes y senadores. Y muchos Para Solo presidente, presidente, solamente, sí. ¿no? Sí. y muchos políticos jóvenes que están ahí con aspiraciones del Frente Amplio, de varios sectores, dijeron, bueno, esta es una ley para dejarnos fuera a nosotros de la próxima elección presidencial. Y además que todo el mundo o la tendencia va hacia que los jóvenes participen más, y esto de subir la edad quizás iría contra la corriente un Perdón, poco. la propuesta ciudadana aparecía ahí. No, la propuesta subirlo? de la Ya, presidenta por eso es pregunto, subir, por eso pregunto. no la ciudadana. En la propuesta No, eso no ciudadana no está. estaba, La eso es ciudadana algo no que se le estaba, agrega después. Sí. Exactamente. Ya, eso es llamativo. Sí, no es que se contradiga con la ciudadana, sino que es una nueva propuesta. Sí. Y a mi juicio un poco contra la corriente, porque queremos incentivar que participen los jóvenes. Tenemos diputados jóvenes, tenemos senadores jóvenes, y esto va un poco en contra. Y además toca que hay liderazgos que se sintieron directamente y dijeron, esta ley lleva mi nombre y O mi la apellido. gente que quiera votar por esos liderazgos eventualmente También, en una exactamente. candidatura presidencial. ¿Eso por qué se agrega a ese punto? A ver, ahí hay dos cuestiones. Una que tiene que ver con que se establece la no reelección del presidente de la República, se establece un periodo de 6 años, y las 2 veces la reelección de los diputados y los parlamentarios en general. Entonces lo que se pretende es hacer un modelo de que arme una carrera política, que tú puedas estar en el Congreso y a cierta edad, de cierta madurez política y de trayectoria, salte a la primera magistratura en un solo periodo, en que con 6 años puedas desarrollar todas tus políticas públicas que ya estás pensando, diseñándolas, ejecutándolas y evaluándolas. En el fondo es un modelo que, claro, puede tener ciertas opiniones en contrario, pero bueno, esa es la opción que se tomó, ¿no? Pero se tomó bajo el qué Bajo criterio, qué modelo de argumento. formar una carrera política que tú llegas a cierta madurez a la primera. Que vaya pasando por determinada etapa. Pero mira tú la el- edad, en términos comparados, la edad que establecen las distintas constituciones en el mundo es muy subjetiva. Tampoco, o sea, yo creo que el eje y lo interesante de este proyecto está en el eje interpretativo de la nueva constitución, porque es ahí donde tenemos que hacer un debate de qué tipo de país queremos. Este proyecto abre de la sola alternativa de tener un Estado subsidiario a otras alternativas de otro tipo de Estado, porque introduce otros principios y valores que la ciudadanía propuso en las bases ciudadanas, como la solidaridad, la justicia, y eso permite interpretar el rol del Estado de una manera distinta. Entonces, y eso es muy interesante. Yo creo que eso debiera estar ahora en el centro de la discusión política. Claro, yo creo que ahí hay un punto que es muy importante, porque saltamos como de la interpretación de la nueva Constitución, cuál es su diferencia, a el periodo presidencial y la edad. Y me parece que hay 2 niveles de discusión. Y el más importante en términos de Constitución es cuáles son las cuestiones que cambian la cara de la Constitución, que tiene que ver con la matriz de interpretación, con los derechos, cómo se hacen Lo que pasa es que estábamos exigibles haciendo el y cómo se análisis de equilibra cuáles el eran poder. esas cosas que Claro. efectivamente se cambiaron a la recogieron, Que no fueron eran tomados parte lo de la bueno. Sí, sí, participación está bien, ciudadana, está bien, y claro. cuáles aparecieron después en el proceso. Ahora, yo un poco siempre mirando debajo del agua, más como digo, más que llegar a la tesis enciclopédica del proyecto de la presidenta Bachelet, yo digo, ella fue vehemente y persistente y porfiada en entender que la Constitución es un tema país. Y aquí obviamente mi interpelación a quienes están hoy día en el gobierno, porque hoy día escuché en la mañana a un ministro Chadwick un poco ninguneador de la pertinencia de una nueva carta fundamental, y si es que iba a ser prioridad estos 4 años, creo que se puede caminar y mascar chicle perfectamente, nadie esperaría que saquemos a matacaballo una nueva carta fundamental. Por eso yo hago el reparo que el final de la presidenta Bachelet no era el esperado respecto al hito republicano, tal vez de haberle pasado la posta al presidente electo. Porque como digo, este es un tema de Estado. Hablamos de La Haya, tema país, un tema de Estado, una sola visión. El tema, obviamente, defensa, una sola visión. Y creo que este también es un solo tema en términos de que sea prioridad tener una nueva carta fundamental. Entonces digo, la mañana Chadwick un poco relevando el tema, diciendo perfectamente pueden pasar 4 años sin una carta fundamental. Habló incluso en ICARE algo de los efectos sobre la economía respecto de que no era De el la certeza momento, jurídica. de la estabilidad, la ¿Habrá certeza sido ese también el jurídica. interés, mandar esa señal Yo como creo de que que no era- vienen grandes cambios, hay Exactamente, estabilidad? de poner un señores poco la pelota empresarios? al suelo. Pero por otro lado, el presidente Piñera con otra visión. Entonces, sería bueno que el presidente nos dijera cuál es el track efectivamente de navegación que va a seguir él como primer mandatario respecto al tema constitucional. Tuvimos Loela, tuvimos el proyecto de la presidenta Bachelet. Hay que decir que
En la Cámara de Diputados, no sé, Tomás, tú debes saber, tenemos un buen acuerdo constitucional que se despachó el 2017, que pasó al Senado, con muchas cosas que se podrían efectivamente tomar allí, y hubo muchos partidos que tenían presencia en el Congreso que participaron de ese acuerdo. Insumos existen, el de la presidenta Bachelet, el del Congreso, etcétera. Pero lo sustantivo, y quiero ponerlo con letra mayúscula, en 4 años, ¿cuál va a ser el itinerario justamente el presidente Piñera para tener una nueva constitucional, una nueva constitución? Y ahí sí, obviamente, loa, firma, nombre del texto constitucional, eso obviamente tiene que ver un poco con quien lleva a cabo esta obra y uno lo termina reconociendo. Pero es bueno saber si desde adentro, desde la guata, hay un genuino interés de entender que este es un tema país y un tema importante que no podemos perder el impulso ciudadano y no relevarlo efectivamente a segundo plano, porque insisto, el tema del binominal pasó muchos años y finalmente, por perder la conversación de nivel, de altura con las grandes mayorías, ¿qué pasó? Terminamos entendiendo con amplitud, que eran 4 o 5 diputados, ya no es ninguno, bueno, con el Frente Amplio con 2 diputados y así construimos de alguna manera la mayoría para cambiar el binominal, pero en buena hora. Teniendo hoy día la posibilidad de hablar con partidos que generan mayor estabilidad política, es bueno efectivamente que esto sea prioridad y la carta de navegación también del presidente Piñera. Sí, bajo esa lógica, ¿se debiese trabajar en base al proyecto que ya está o directamente partir de Es importante recordar que hace 4 meses los chilenos pudieron ir a las urnas. Cada presidente o cada candidato presidencial presentó su proyecto. Luego a segunda vuelta pasaron 2 proyectos. Y los chilenos mayoritariamente eligieron un programa de gobierno que es el de Piñera, donde todos sabían que no venía una nueva constitución. Y la gracia de la alternancia es que todos sepamos y entendamos que el presidente Piñera no está obligado ni moral, ni política, ni éticamente a tomar el proyecto de la presidenta Bachelet y ponerle urgencia. Sí está obligado a leerlo, a sacar cosas buenas que de seguro tiene muchas, pero también es importante que la gente pudo elegir. Y en el programa de gobierno de Piñera nunca se habló de un cambio a la Constitución y por supuesto que en el caso mío vamos a estar abiertos a ver todos los cambios posibles, pero esta exigencia de pedirle al ministro Chadwick o al presidente pronúnciese inmediatamente, diga, ¿va a ser su prioridad o no va a ser su prioridad? Yo creo que la ciudadanía se expresó y se expresó por un programa de gobierno que fue uno que no venía. No va a ser prioridad entonces la nueva Constitución. No venía en el programa de gobierno, el presidente verá. No, pero es una pregunta. Es demasiado dinámico, puede en 6 meses puede ser. De la pregunta. En 6 meses puede ser tremendamente necesario, no lo sabemos. Pero no está en el programa de gobierno y no creo correcto decirle al presidente, oiga, defínase sobre un proyecto de una presidenta de otra coalición y que tenemos visión de país distinta. Pero es que en buena hora, a ver, si aquí la invitación, digámoslo, es que el gobierno tenga la firme convicción de que es necesaria una nueva Constitución. Obviamente, un gobierno distinto que viene de vuelta a una elección tendrá que tener su proyecto alternativo. Su visión. Pero teniendo obviamente ese insumo sobre la mesa, obviamente parte el debate, se instala la discusión, debatimos, confrontamos ideas. Pero todos sabemos que, para bien o para mal, bajo esta Constitución, el gran colegislador es el presidente de la República. En consecuencia, si este tema, sea su proyecto, el de la presidenta Bachelet, el que tenemos en el Congreso, no hay un ánimo de decir, en estos tiempos vamos a debatir y vamos a llegar a término el año 4 con una nueva carta fundamental, plebiscitada como corresponde, sea con una constituyente o en el Congreso, la verdad es que esto va a ser suma cero. Sí, es una discusión que lleva 37 años. En el fondo no es que el presidente Piñera se haya encontrado hoy día o que con la discusión. En el fondo lleva desde que el origen de la Constitución actual. Sobre la certeza jurídica también es al revés la mirada. En el fondo, cuando tú llegas a un acuerdo como país sobre un texto fundamental, ahí se produce la certeza jurídica. La discusión permanente sobre tu Constitución lo que genera es incerteza. Entonces, la propuesta es a conversar a partir de la que planteó la presidenta. El presidente Piñera tendrá su propia propuesta seguramente. Chile Vamos hizo 80 propuestas constitucionales, que si eso no es una nueva Constitución, desde su mirada, se parece mucho. Entonces ya hay propuestas que están sobre la mesa. Lo importante es decidir una sede, como dice el diputado, y decidir cómo se discute a partir de las distintas miradas. Hace 2 años y medio estábamos conversando si era bueno que fuera a través del Congreso o no. Por lo menos esa discusión ya está zanjada y todos creo que hay consenso en el mundo político de que tiene que ser en el Congreso el lugar donde se discuta. Así que por ese lado... Yo quisiera agregar 2 cosas. No estamos de acuerdo.
Creo que en democracia el Congreso es un lugar muy importante donde se hace política y las políticas públicas, pero no estaría tan segura que la ciudadanía está de acuerdo con que sea el Congreso y tampoco estaría tan segura de no darle una segunda vuelta, porque en democracia, cuando se discute una nueva constitución, el gobierno tiene que seguir funcionando, el Congreso tiene que seguir legislando, y no es una mala idea generar, que los mismos partidos generen una instancia diferente. Claro, la presidenta presentó en abril del año pasado una propuesta de convención constitucional, que era un órgano paralelo al Congreso, que no alteraba el funcionamiento del Congreso, que está ahí en la Cámara de Diputados, para que sea también discutido. En ese sentido, porque en el fondo tú generas un espacio que se autolegitima como el poder constituyente originario para generar una nueva constitución. Ahora, si el Congreso determina en el ejercicio de sus facultades... porque cambiamos el sistema electoral, ya no hay binominal, es proporcional, a veces esta sensación como que en el Congreso tuvieran lepra, no tuvieran tomar decisiones importantes. No lo digo yo porque se instala un poco ese... Pero no es esa la razón. Cambiar? No, pero la pregunta, si hubiésemos elegido en las elecciones pasadas de noviembre una constituyente, como algunos lo quejan, ¿en qué debiese cambiar la proporcionalidad del elector a la hora de tener los que votaron en el Congreso de los mandatarios para... si me pregunta, van a ser con un sistema proporcional, van a ser los mismos. Más o menos el mismo equilibrio de la ADC, del Frente Amplio. Pero la razón no es solamente esa, no es solamente una razón de rechazar al Congreso, porque puede que la visión del Congreso haya cambiado tras las últimas elecciones. Y debiera ser un espejo de esa constituyente. Claro, la razón técnica no es solo esa. La razón técnica son dos. Principalmente. Una es que el gobierno tiene que seguir funcionando y legislando, y una discusión constitucional seria atrapa o le quita todo el tiempo a un Congreso que tiene que seguir funcionando. Y en segundo lugar es que la gente cuando vota, vota por alguien que va a decidir una constitución y no por alguien que va a legislar. Son dos mandatos distintos. Y quizás Pero, María Cristina, ¿qué diferencia tiene una reforma constitucional que la podemos votar que en términos de estatus jurídico, como abogado te puedo decir, tiene la misma jerarquía que la Constitución? Pero es que lo que pasa es que no estamos hablando de una reforma constitucional. Si yo lo faculto eso, no veo que innove mucho a que uno mandate a su diputado, a su senador, para que el día de mañana vote o discute, de una constitución que además a mayor abundamiento va a ser plebiscitada luego, efectivamente. Claro, es que María Cristina lo plantea por el tema de la pega que implica, del trabajo. O sea, son varias razones que del mandato me refiero yo. Son varias razones que en suma uno tiene que ponderar qué es mejor. Yo no quiero dar la falsa impresión que solo quiero una cosa. Lo que pasa es que los procesos que crean una nueva constitución son procesos muy complejos, en los cuales uno tiene un Congreso que tiene que generar gobernabilidad, una convención constituyente tiene que generar mayor representatividad. A lo mejor sería conveniente que hubiese cuotas para algo. Son cosas que políticamente hay que discutir, que no se debieran dar por sentado. A eso es lo que voy. Que no se cierre totalmente el debate a que no se cierre totalmente, claro, como la presidenta presenta, la expresidenta Bachelet presenta el proyecto en la sede del Congreso, la sede del Congreso va a ser la primera que va a tener. Pero también de acuerdo al cronograma a lo que ella había planificado. Su planteamiento era tener la reforma del capítulo 15 lista para cuando ella presentara el proyecto, cosa que no sucedió. Pero eso no quita que ella no pudiera presentar un proyecto nacido de las bases ciudadanas. Inicialmente la presidenta planteó que sería el nuevo Congreso el que tenía que decidir. Y en eso está, en el fondo, hay una cuestión que es una premisa general. El órgano más legitimado es aquel que un país determina que es el órgano legítimo. Eso sí es una premisa. Puede ser un Congreso constituyente, puede ser una Asamblea constituyente, siempre y cuando el país decida que ese es el órgano. Esa era país? ¿Quién es el país? En este caso, los poderes colegisladores, que en el fondo los presidentes, y en el caso de chileno, y el Congreso. Por eso es que el capítulo 15 decía, la presidenta proponía al Congreso, les decía dónde quiere que se discuta la Constitución. Y el Congreso puede decir, ¿sabe qué? Creemos que hoy día tenemos la legitimidad suficiente para que seamos nosotros, o ¿sabe qué? Cree que va a haber un tercero, un órgano paralelo. Y esa es parte de la discusión. Ya, y dos, para que... Esta es opción. Claramente. Si siguiéramos al pie de la letra de eso. Claro, pero...
Haciendo un contrapunto, Sí. Tomás, recordemos que la discusión cuando vimos el tema del capítulo 15 era que se hará esta convención constituyente y no se decía cómo ni quiénes lo iban a integrar, y por eso motivó de alguna manera, no digo las especulaciones, sino que el rechazo, por ejemplo, de algunos colegas, porque esta suerte cheque en blanco respecto de la soberanía popular, como es tener una nueva Carta Magna, genera también, obviamente, un Susto. poco este tipo Sí, nos quedan muy pocos minutos, duda. así que Sí, contesto. terminar Muy la bien. idea Sí, lo y que pasa es que ya- ahí eso se atenuaba en dos sentidos. Que uno tenía que ver con los quórum, que se respetaban los quórum de la Constitución actual, y dos, que era el propio Congreso con el Ejecutivo que tenían que desarrollar una ley orgánica que fijaba el contenido de esa convención. Por lo tanto, era una discusión propia de que se da en el Congreso, fijar los propios contenidos, o sea, las certezas se deberían quedar a partir de la propia conversación. Ese era el modelo. Perfecto. Es el modelo que está ahí todavía. Va a seguir el tema, va a seguir la discusión, así que les agradezco mucho porque nos hayan acompañado acá esta noche para analizar este tema. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más Vía Pública. En su primer día al mando de Carabineros, el nuevo general director, Hermes Soto, ordenó una auditoría interna mientras la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora para el caso Huracán. ¡Honores al señor general director! Honores de la Guardia de la 40ª Comisaría de Fuerzas Especiales en el primer día del general Hermes Soto al mando de Carabineros. Jornada para presentarse ante el personal operativo, bien sabe de él, destinando 33 de sus 37 años en Carabineros al trabajo en la calle. Ya pasadas las felicitaciones y homenajes, ahora queda cumplir el mandato presidencial. La institución debe iniciar una reestructuración y modernización profunda. Esa ya comenzó. Reestructuración del alto mando a la mayor brevedad posible, situación en la que ya estoy trabajando y debiéramos definirlo prontamente. Y además algunas reestructuraciones institucionales en distintas materias. Y también, por supuesto, y de todas maneras, hacer una auditoría interna con empresas externas que nos den la tranquilidad de que las cosas se están haciendo bien, de que estamos trabajando bien, con fuerza y sin mayores inconvenientes. Eso tiene directa relación con el megafraude, misma situación, la presunta alteración de pruebas en el marco de la operación Huracán. Respecto a esta última, la Cámara Baja aprobó crear una comisión investigadora para indagar las denuncias de irregularidades de la diligencia que buscaba presentar a los responsables del masivo atentado incendiario de camiones en el sur del país. Nosotros creemos que como Cámara hoy día tenemos que ejercer nuestro rol fiscalizador y poder convocar al Ministerio Público, convocar a las policías y poder efectivamente saber la verdad. Hemos visto un actuar sistemático por parte de Carabineros y particularmente contra el pueblo mapuche durante, yo diría, más de las últimas décadas, no solamente con la operación Huracán. Nosotros vamos a entregar todos aquellos antecedentes que se requieran para el esclarecimiento de ambas situaciones. Espero que de aquí hacia adelante no nos vuelva a ocurrir nunca más situaciones de esa índole. Espero trabajar con fuerza con todo el personal de la institución para que eso nunca más se vuelva a ver en Carabineros de Chile. Primeros lineamientos bajo la dirección del general Soto, quien nuevamente fue blanco de las críticas del diputado Gutiérrez por una sanción disciplinaria que recibió hace 33 años. Lo que está claro es que aquí hay una mala decisión política de parte de Piñera, de designar a una persona que, como oficial de Carabineros, hizo uso de su poder, hizo un mal uso de su poder. El general Soto es una persona que nos comunicó ese hecho, lo que habla muy bien de él. Lo que habla muy mal es de aquellos que lo hacen público después, con una falta total de respeto por él y su familia, por un hecho completamente superado por más de 30 años. Punto final para la polémica por parte del gobierno. El general Hermes Soto ya está al mando de Carabineros, tarea hoy día nada fácil, cuyo periodo comenzará en las próximas horas cuando sea investido por el presidente Piñera. ¡Al señor general director! Y 23 años de cárcel es la condena dictada en contra de Juan Flores por los atentados con bomba en el subcentro comercial del Metro Escuela Militar y la estación Los Dominicos. Son imágenes estremecedoras. Un extintor con pólvora negra, un aparato de relojería. La explosión fue calificada por el gobierno como un acto terrorista. Ocurrió un día lunes y en plena hora de almuerzo. Era el 8 de septiembre del año 2014 y una fuerte explosión sacudió el concurrido subcentro comercial ubicado en la estación de metro Escuela Militar.
un extintor relleno de pólvora negra y cuya detonación dejó un total de 23 personas heridas. La trabajadora Marta Hernández sufrió la amputación de un dedo en su mano derecha. Sentí un odio tan grande que si yo me hubieran dicho lo pillamos, me hubiera ido para allá. Si me hubieran dicho lo pillamos, yo voy para allá y lo encaro. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué me dejó así? La policía detuvo a Juan Flores Riquelme como principal sospechoso por un atentado que provocó gran conmoción pública. ¡Abajo el Estado policial! El ataque contra el subcentro comercial fue el último de una serie de 4 bombazos en contra de 2 comisarías y un vagón del metro en la estación Los Dominicos. Con decenas de muertos, así podríamos haber comenzado el informativo de hoy. Solo una diferencia de pocos segundos evitó que una bomba explotara en un vagón repleto de personas. Juan Flores fue acusado por delitos de carácter terrorista y enfrentó un juicio de 9 meses de duración para llegar a un fallo de 1.866 páginas. Finalmente, recibió una pena de 23 años de cárcel. Los otros imputados, Natalie Casanova y Enrique Guzmán, fueron absueltos. Es un fallo categórico e inédito en cuanto a la condena por el delito de carácter terrorista respecto a los hechos que se produjeron en el año 2014 en la región metropolitana. Estos son hechos graves, las penas que se impusieron al condenado también fueron altas, sin embargo, estimamos que dado la gravedad de los hechos y la existencia de 29 víctimas, sin duda la expectativa de pena era mayor. No hay prueba suficiente para estimar culpabilidad de Flores y en todo caso, si este fuera culpable de algunos delitos, a juicio de la defensa, los hechos no tienen las características que lleven a una correcta y prudente aplicación de una ley que exacerba tanto las penas como lo es la ley antiterrorista en nuestro país. En completo silencio y sin hacer comentario alguno, la señora Marta Hernández escuchó la lectura del fallo. Es un fallo histórico en el sentido de que se reconoció la calidad de delito terrorista. Yo represento acá a prácticamente todas las víctimas del caso Escuela Militar. Y estas víctimas no han recibido ni recibirán ninguna indemnización. La defensa de Juan Flores anunció un recurso de nulidad en contra del fallo que por primera vez en la historia de la reforma procesal penal dictó condena por un delito terrorista cometido en la región metropolitana. Vamos con otro tema. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la iniciativa que busca aumentar las vacaciones de los trabajadores de 15 a 20 días cada año. La norma aplicaría a quienes tengan más de un año de servicio. La propuesta, que contó con 137 votos a favor y una sola abstención, también busca aumentar a 25 los días de vacaciones a los trabajadores de las regiones de Magallanes y Aysén, al igual que de la provincia de Palena. El proyecto, que ahora se deberá discutir en el Senado, elimina el feriado el 12 de octubre y otorga permisos para trasladarse a votar en días de elecciones, además de establecer feriado irrenunciable cuando se realicen primarias para elegir candidatos presidenciales. Vamos con temas internacionales. Un puente peatonal en construcción de Miami se derrumbó sobre una autopista de 6 vías y aplastó a varios autos que transitaban en ese momento. Un reporte preliminar de las autoridades informa de al menos 10 personas heridas y 4 fallecidos. Es un puente que conectaba la Universidad Internacional de Florida con la ciudad de Sweetwater, en el condado de Miami-Dade, donde los estudiantes tienen sus residencias. Aunque la estructura aún no estaba terminada, había sido inaugurada el sábado pasado. El lugar fue acordonado y equipos de rescate, bomberos, la policía trabajaron en esta emergencia durante horas para poder retirar la gran cantidad de escombros en el lugar. El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que impuso sanciones a 19 personas y 5 empresas rusas por su injerencia en las elecciones presidenciales del 2016. La Casa Blanca lanzó la respuesta más significativa hasta ahora por la injerencia rusa en el proceso electoral, argumentando que las sanciones por su rol en actividades significativas y maliciosas en el ciberespacio. Las sanciones impedirán a las personas viajar a Estados Unidos y van a congelar los activos que puedan tener en el país. Se trata de la primera ronda de sanciones anunciada desde que el Congreso aprobara un proyecto de ley contra Rusia el año pasado y que firmó el presidente Donald Trump. Bien, vamos a recordar la pregunta que les estamos formulando en el día de hoy en la página de Facebook de 24horas.cl. Está absolutamente
ligado con el tema del debate de esta noche. ¿Crees que se debiera seguir avanzando en el proyecto de una nueva constitución? ¿Sí o no? Están las alternativas. Vamos a estar revisando de inmediato los resultados. Vamos a la pausa y ya regresamos con más Vía Pública. Vamos de inmediato a revisar los resultados de la encuesta que les estábamos formulando en el día de hoy, ahí en Facebook, en 24 horas. ¿Crees que se debiera seguir avanzando en el proyecto de una nueva constitución? Sí, un 61%, a diferencia del 39% que no está de acuerdo con que se siga avanzando con el proyecto que se envió en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Vamos con información de nuestro portal de noticias. La Dirección del Trabajo va a investigar caso de joven madre captada trabajando con su hijo en brazos. Es un hecho que fue registrado al interior de una heladería en Puerto Montt. Está todo el detalle ahí en 24horas.cl para que ustedes lo revisen. Veamos el tiempo, la temperatura. A esta hora 15,4 grados, cielo despejado que se espera para los próximos días. Este viernes 29 grados y baja la temperatura para este sábado, 25 grados con algo de nubes. Y escuchamos de fondo a Jennifer López, conocida cantante y actriz, quien reconoció en una entrevista que fue víctima de acoso por parte de un director. Esto en los inicios de su carrera en el cine. Pese a que en ese momento estaba aterrada y no sabía cómo reaccionar, se negó a la petición del director. Con esta declaración, Jennifer López se suma a esta extensa lista de mujeres víctimas de acoso en Hollywood. Con Waiting for Tonight terminamos este Vía Pública. Que estén muy bien. Buenas noches.